SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí Paco Jo. Hoy este podcast es un homenaje, un tributo, un especial sobre el mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos, cuando ya nos ha dejado tiempo a hacer la digestión de la noticia. Pau Gasol deja el baloncesto a sus 41 años tras una carrera alucinante. Sabéis muchas cosas de Pau. El objetivo es recordar las que todos sabemos y contaros alguna que solo saben unos pocos. Así que, si vosotros estáis preparados, nosotros estamos listos ya. 16 seconds left. Bulls down one. Michael against Russell. 12 seconds. 11, 10. Jordan a drive. Hangs. Fires. Yes! He scores. The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness. It's time for me to make a move. And I know what I gotta do. Play Basket 'Cause I got everything. con Francisco José Delgado. Got a plan I'm sticking to. Cadenaser.com. Pues sí, aquí estamos, somos nosotros, bienvenidos a una nueva edición de Play Basket. Estáis en el 5º episodio de la 13ª temporada, lo que es lo mismo, estáis en un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Esta palabra de nuestro mejor jugador de baloncesto la semana pasada marca un antes y un después en el deporte de la canasta de nuestro país. Hoy estoy aquí para comunicaros que más o menos lo que ya habéis podido anticipar, ¿no? Que me voy a retirar del baloncesto profesional. Y es una decisión difícil, como os podéis imaginar, después de tantísimos años. Pero es una decisión meditada y bueno, hay que cambiar un poco de marcha y también saber disfrutar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que quería también era acabar jugando y disfrutando. Pues sinceramente, ya nada volverá a ser como antes. Pinta que salga otro Pau. Es tan complicado como que nos salga un naranjo en el Sáhara, pero quién sabe. Lo que sí sabemos es que estáis ante un programa casi monográfico. Lo que viene aquí, lo que tenéis entre manos, es una edición para coleccionistas. Un especial para un jugador tan especial como Pau Gasol, el hombre que ha escrito un antes y un después en nuestro baloncesto. Más allá de los títulos, el impacto de Pau en el deporte de la canasta en España es tan bestia que se puede trazar un antes y un después de él, y con motivo de su adiós hemos querido prepararos un programa distinto, un programa especial. Lo que viene repasa la carrera de Pau, recuerda muchas cosas que sabéis y bucea en otras que muchos desconocen, repasa momentos históricos y rescata instantes íntimos y especiales. En definitiva, estáis ante un episodio especial, somos Play Basket, pero hoy podríamos llamarnos perfectamente Pau Basket. Esto es Play Basket. Pau Gasol Sáez es un exjugador español de baloncesto que disputó 18 temporadas en la NBA. Empezó a jugar al baloncesto en las categorías escolares de su colegio, llamado College York. De ahí fichó por el Club Baloncesto Cornellá, que en esa época hacía funciones de cantera del Fútbol Club Barcelona, donde ya le empezó a resultar más complicado compaginar estudios y deporte de élite. En Cornellá, y con 1,85 m de altura, hacía las veces de base, lo cual sirve para entender el magnífico control de la pelota que posee el jugador samboyano. En la temporada 97-98, con 16 años, Gasol ingresó en el Fútbol Club Barcelona, equipo con el que se proclamó campeón de España Junior. Desde entonces, Pau comenzaba a ser partícipe de las convocatorias con la selección española en categorías inferiores. Tú sigue, Rubén. Te voy a dejar de fondo porque estaríamos el podcast entero. Porque la trayectoria de Pau Gasol no es solo la del mejor jugador de baloncesto de la historia de España, es la trayectoria de los mejores deportistas de la historia de nuestro país. Esos son letras mayúsculas. Tú sigue, Rubén. El título de la NBA en 2 ocasiones con Los Ángeles Lakers en 2009 y 2010. Además, es el primer jugador no estadounidense en ser nombrado Rookie del año de la NBA en el año 2002. El 13 de mayo de 2009 fue elegido por primera vez en su carrera en un quinteto ideal de la NBA. Si es que la trayectoria, Rubén, da para un podcast entero. Es decir, todo lo que vayas tú contando de Pau Gasol, podemos estar dejándolo de fondo y sonaría todo el podcast. En el segundo quinteto, precisamente en ese año, en el 2015, protagonizó un momento histórico para la historia de nuestro baloncesto
con el salto junto a su hermano Marc. Es uno de los Son tantos y tantos los momentos históricos de Pau Gasol que, insisto, no nos da para resumirlos en un podcast de 45 minutos. Así que lo que vamos a hacer es resumir en reacciones la trayectoria de Pau Gasol y el impacto de su adiós, empezando por el impacto que ha generado en su amigo Rafael Nadal. Creo que a día de hoy Pau ha superado cualquier límite de rivalidad posible, ¿no? Al final creo que Pau es una leyenda en todos los sentidos, ¿no? Al final creo que lo que Pau ha conseguido es algo dificilísimo, que es hacer cosas que parecían imposibles desde nuestro país que parezcan a día de hoy habituales, ¿no? Es un día de alguna manera triste porque se va uno de las grandes leyendas de nuestro deporte, ¿no? Pero bueno, también sinceramente pues creo que estoy súper feliz por el que ha podido terminar su carrera pues como él quería, jugando, luchando por títulos y haciéndolo a un nivel muy alto. Hemos empezado por Rafa Nadal, podríamos seguir por el compañero de Pau, José Manuel Calderón. Pau era un líder completo y no tiene por qué ser solo un líder silencioso o un líder que está siempre hablando, sino yo creo que saber en cada momento ese equilibrio creo que es clave, y yo creo que eso es un poco lo que ha sido Pau Gasol todos estos años. Que realmente Pau aquí es igual que en España, o sea, que es muy grande, o sea, que la historia, la leyenda de Pau Gasol en Estados Unidos es equiparable a lo que es en España, por lo que ha conseguido, cómo lo ha conseguido y por el respeto que se ha ganado en esta liga. Podríamos seguir por el entrenador con el que Pau ganó un mundial, por Pepo Hernández. El legado. Ese legado que al final es la suma, pero que no deja títulos, no deja los triunfos, sino que deja realmente un espíritu, deja un estilo de hacer las cosas, deja unos valores que tiene el deportista, que el deporte puede tenerlos o no, pero sobre todo los tienen los deportistas, lo mismo que lo hemos mencionado en otras ocasiones con otros jugadores. En este caso, Pau es un ejemplo para todos los que vienen, y por eso ese legado que él recibe, un legado de la selección, de sus compañeros, del Barcelona, de los entrenadores que le han entrenado, de todos los que ha agradecido hoy, que por cierto eso es memorable, ¿no? Y es especialmente reseñable. Ese legado lo engrandece. De Pau han hablado en los últimos días tantos y tantos. Por ejemplo, el periodista más importante del mundo del baloncesto español, que lo tenemos entre nosotros, Antoni Daimiel. Él enseguida le puso el mote de ET, que bueno, que era un mote, como muchos de los motes que él ponía, bastante fundamentado, aunque los improvisaba, ¿no? Porque era un jugador como que no correspondía a lo que nosotros conocíamos del deporte español, del baloncesto español. Un tío tan grande que jugaba de base. Y que bueno, y que era tan, digamos que llevaba con tanta normalidad lo extraordinario, porque cuando yo me lo encuentro ahí en el parking, él había dominado la Copa del Rey y la final de la Liga. O sea, había sido mucho mejor que la élite del baloncesto español de ese momento. Por opinar y por buscar opiniones en todos los ámbitos, aquí va la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en El Larguero, con Manu Carreño hablando de Pau Gasol. Creo que ha sido un grande, un gigante, tanto fuera como dentro de la cancha. Y eso al final, pues lo que hace el deporte también de competición, llevado a la máxima, calidad como lo ha llevado él, es precisamente trasladar una serie de valores, totalmente, de compromisos sociales, que son al final los que nos deja Pau. Es que ha sido un no parar. No solo en España, en Estados Unidos, el comisionado de la NBA, Dan Silver, hizo un comunicado. Los Lakers obviamente están preparando la retirada de la camiseta de Pau. Y por poner un botón de muestra, pues este es Russell Westbrook, desvelando algo que pocos conocíamos hasta esta semana, que el ídolo de Westbrook fue siempre Pau Gasol. Pau was actually my favorite player growing up, before Kobe. Les voy a contar, dice Westbrook, algo que no mucha gente sabe, y es que Pau era mi jugador preferido cuando era pequeño, incluso antes que Kobe. Me gustaba su juego, con su estatura, porque jugaba el juego de la manera correcta. Podía pasarla, podía tirar y podía anotar. I wouldn't say model my game after, but I liked the way he played the game and always played it the right way. So, that's a little fun fact. Russell Westbrook, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, Antoni Daimiel,
Pepo Hernández, José Manuel Calderón, Rafael Nadal, todos han pasado por los micrófonos de la cadena SER. Estas opiniones lo que hacen es situarnos en la dimensión de la figura del deporte que se nos ha ido y al que le dedicamos este programa y al que queremos acercaros de la mano o en la voz, yo creo, del que mejor lo conoce. Agustí Gasol, padre de la criatura, muy buenas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Play Basket, ¿eh? No hay de qué. Gracias a vosotros. ¿Cómo ha notado a su hijo, a Pau, tras el anuncio de la despedida, Agustí? Yo creo que lo tenía bastante asumido desde hace ya algunos días y creo que después del acto yo creo que se ha quedado como muy descansado, por decirlo así, muy como después de haber tomado una decisión importante en la vida, ¿no? Pues que uno cuando ya la ha tomado y dice, pues esto era lo mejor para mí, y uno se queda como muy satisfecho, ¿no? De haberla tomado, a pesar de ese proceso pues que tiene uno cuando deja de hacer una actividad durante tantos años, ¿no? Pues hay un proceso de duelo que esto inevitablemente pues esto lo tendrá que ir poquito a poco superando, ¿no? Pero creo que muy bien asumido, ¿no? Por parte de él. ¿Cuándo supo usted que Pau lo dejaba o cuándo lo intuyó su padre? Pues no haría más de una semana, seguramente, no hacía mucho más. No fue una cosa, bueno, fue rápida porque una semana no es mucho tiempo, pero le estaba dando vueltas desde hacía ya, yo diría que casi meses, ¿no? De pensar de qué hago, qué voy a hacer, qué es lo mejor para mí, para mi familia, etcétera, 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 ¿no? Sé que es una cosa muy íntima, pero ¿le pidió consejo, le pidió opinión a su padre? No me la pidió, no creo que tampoco venía, creo que era una cosa tan personal. En todo caso le debió pedir opinión a su mujer, ¿no? Que es con quien convive y con quien en este momento pues cualquier decisión que pueda tomar cada una de las partes implica pues bueno, consensuar, hablarlo y tomar y ayudarse y tener el apoyo de la familia, ¿no? En este caso de la familia directa, que es su mujer, ¿no? Agustí, durante su adiós, durante los adiós de Pau, a mí me llamó la atención que más que un acto de despedida se convirtiera en un acto de agradecimiento. Nombró a tantos que eran importantes en su vida que, no sé, daba para hacer varios equipos, ¿eh? Sí, esto quiere decir que meditó mucho este acto y qué es lo que quería transmitir, cómo lo quería transmitir, y creo que lo hizo de todo corazón, ¿no? Es decir, viéndolo en directo, ahí veías que lo que estaba diciendo lo estaba sintiendo, que esto creo que es lo más importante, ¿no? Y hablando de sentimientos, ¿qué sintió usted cuando le habló a la familia, cuando hizo ese impasse para hablarles a ustedes en catalán? Pues no lo voy a negar, me emocioné, así de claro, así de sencillo, ¿no? Me emocioné. Y mira que ya iba un poco, pues, preparado para entendernos, ¿no? De alguna posibilidad, pero bueno, tampoco me importó, ¿no? Es decir, son cosas que bueno, siempre, en esos momentos tan emotivos, pues, cualquier palabra de agradecimiento te llena, y más cuando es tan directa, pues te llena de emoción, ¿no? ¿Nos puede contar cómo han sido los años después de la puñetera lesión para Pau por dentro? Usted que sí que lo ha vivido muy de cerca. Pues realmente han sido duros para él, porque la incertidumbre de que si realmente podría recuperar ese pie para poder volver a jugar era toda una incógnita. Habían doctores que eran partidarios de que se olvidara del tema, otros que lo intentara, probando nuevos procedimientos, entrenando prácticamente todos los días al nivel que le iban orientando, ¿no? De una manera progresiva, y eso sin saber exactamente cuál podría ser el final, ¿no? Entonces, para cualquier deportista o cualquier persona que entre en una fase de recuperación tan difícil, y sobre todo en este caso para una práctica deportiva profesional y de alta intensidad, pues evidentemente pues las incógnitas eran más que razonables, ¿no? Pero él lo intentó y lo siguió intentando sin bajar, siendo muy positivo y
siempre con ganas y viendo que poquito a poco iba mejorando, y eso le daba también una cierta confianza de que podía llegar a buen fin, ¿no? Le pregunto por las cosas difíciles, porque los éxitos de Pau los tenemos todos en la retina, pero ahora que ha pasado tanto tiempo, ¿se puede contar cómo fue el primer año de Pau para él y para la familia en la NBA, en Memphis? Pues sobre todo era un tiempo de adaptación en muchos sentidos, ¿no? A nivel familiar era también una aventura, ¿no? Sí. Y para él, pues adaptación a un clima de vestuario distinto, completamente distinto, además evidentemente con una mezcla de cultura ahí que muchas veces pues la desconoces y tienes que adaptarte a ella, y a ritmos de juego, de entrenamientos, de relaciones personales, pues para él pues los primeros meses como tiene que ser, es que no puede ser de otra manera, es decir, no había salido de su casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces todo aquello fue ir superando pequeñas dificultades, pequeños inconvenientes, tanto él como también la familia, obviamente porque también nuestro escenario cambió completamente, ¿no? Obviamente la entrevista es muy personal porque estamos hablando con el padre de Pau Gasol, y quiero preguntarle al padre de Pau, ¿cuándo un padre se da cuenta de que su hijo, más que para deportista, va para estrella? ¿En qué instante dijo, madre mía, ojo con Pau, No sé, no sabría decirlo, pero sí que es verdad que hubo un tiempo que cada vez me sorprendía un poco más, ¿no? Es decir, era capaz de superarse a lo que había hecho anteriormente, ¿no? Y cuando el reto era más complicado, él intentaba y lo superaba, ¿no? Entonces, en esos años ha habido muchos momentos donde a mí me sorprendió casi de forma continua, ¿no? Porque, bueno, difícilmente uno puede pensar que su hijo, pues, cuando están en esas etapas de formación y incluso en los primeros años de profesional o de pseudo profesional, pues iba a llegar a realizar lo que ha hecho, ¿no? En 20 años que yo he tenido la suerte de contar el baloncesto en la SER, y durante esta última semana me han pedido 1000 veces que recuerde cuál es el momento estelar que yo recuerdo con Pau Gasol. A mí, sinceramente, me vienen muchos, pero claro, el que más me emocionó fueron los 40 puntos contra Francia en Lille, en un estadio de fútbol que vibraba con la selección francesa y en donde parecíamos los enemigos de toda la historia. A usted, al padre de Pau Gasol, ¿cuál es el momento que más le ha emocionado de su hijo en una cancha? De todos, que son miles. Pues mira, ese que comentas, que yo estaba allí también, fue espectacular, realmente, porque lo teníamos todo en contra. Ya el ambiente era espectacular. El himno nacional francés cantado a capela no sé, había 20.000 personas, 25.000, no recuerdo, pero y además con un equipazo que tenía Francia en aquel momento, ¿no? Realmente aquel partido fue espectacular, pero evidentemente hay otros. Uno, me acuerdo yo, fue en Chicago contra Indiana, en donde por primera y única vez nos sentamos ahí en el front court, en las sillitas que hay ahí delante, al lado de la cancha, de donde está el banquillo de los jugadores, ¿no? Ahí te das cuenta la intensidad, la fuerza, la garra que a veces ponen los jugadores, que a veces desde arriba pues no se nota tanto, ¿no? Aquel día también, bueno, evidentemente, pues si hablamos de títulos, pues mira, el primer anillo, el campeonato del mundo, después aquella lesión en las semifinales, tantos momentos emotivos que sería imposible ahora no sé, recuperarlos todos así en unos minutos, ¿no? Pero solo ha estado una vez en el frontcourt viendo a Pau así de frente en la pista. Sí, solo una vez. Y ya me quedé impresionado, la verdad. Sí. No me extraña. No, porque normalmente no estás ahí tan cerca de la pista, ¿no? Normalmente estás a, pues no sé, 10, 15 metros arriba, etcétera, ¿no? Y lo ves y pero cuando notas ahí las castañas y notas los esfuerzos físicos que unos y otros hacen para no sé, coger un rebote, ¿no? La velocidad, la transición, todo esto, pues allí se palpa de otra manera, ¿no? Sin querer faltar a los valores familiares, uno desde fuera, Agustí, diría que Kobe fue, a ver cómo lo digo, como su tercer hermano. ¿Usted tiene esa impresión de lo que ha significado Kobe Bryant en la vida y en la carrera de su hijo, de Pau? Sí, la verdad es que fue
fue una influencia importante en esa etapa de Lakers, ¿no? Sí. Allí dio un salto, no sabría decir si a nivel de mentalidad ganadora, por decirlo de alguna manera, que yo creo que ya la tenía, pero ahí dio un salto, bueno, aparte de una relación humana muy estrecha, ¿no? Ahí dio un salto, no sé, de persona que, bueno, tiene que estar luchando hasta el último minuto, gane o pierda, y con una capacidad de trabajo impresionante, pues que era un referente para él también, ver lo que hacía Kobe, y creo que y las conversaciones que tenían y la amistad que se gestó en esa etapa, pues la influencia fue muy grande, sí. Agustí, tengo una pregunta muy cortita y que seguramente es difícil de responder. ¿Y ahora qué? ¿Dónde ve a Pau, no sé, dentro de 5 años? Ay, esto sí que es difícil de responder, ¿eh? No sé, sé que tiene muchos proyectos en la cabeza, tiene mucha ilusión por hacer cosas, y lo que tengo claro es que no se va a aburrir para nada. Le va a faltar horas al día para hacer lo que quiera hacer, seguro. Y la última, ¿puede un padre definir a un hijo? Me da igual que piense que no será objetivo. ¿Cómo definiría usted a su hijo Pau? Yo creo que tanto Pau como sus hermanos son gente muy normal, muy honesta, muy trabajadora, muy familiar, amigo de sus amigos, es decir, no sé, un tipo muy normal, y que bueno, ha sabido aprovechar sus oportunidades, y bueno, y es un tío muy positivo. La verdad es que, vamos, yo como padre, tanto de él como de sus hermanos, me siento súper orgulloso. Hay un refrán que es muy español, que dice que de tal palo tal astilla. Y escuchando a Agustí, uno entiende perfectamente cómo pueden ser Pau, Marc y Adrià también, que yo conozco un poquito a Adrià. Agustí Gasol, de verdad, muchísimas gracias por atendernos una vez más, como siempre, y le damos las gracias por la atención que ha tenido usted con nosotros durante todos estos años de carrera de Pau y de Marc. Muchísimas gracias, y gracias también a vosotros por vuestro trato a Pau y a la familia también. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un lujazo, yo creo, para abrir Play Basket. Programa que avanza con el mismo denominador. En 2 palabras, Pau Gasol. Todo el baloncesto en Ser Podcast. Están llorando los dos hermanos. Se van a poner todos una cinta en la cabeza. Algunos ya la llevan. Va a acabar el partido. Quedan 6, quedan 5, quedan 4. Da igual, métela si quieres, hombre. Nos da igual. 1-0. ¡Se acabó! España campeona del mundo. Es verdad, no es un sueño. Ha pasado en Japón. Pau Gasol, que se agacha, recibe el abrazo, recibe la felicitación, recibe la copa. Copa al viento, campeones del mundo. ¡Levanta la copa, Pau Gasol! ¡Levanta la copa de campeones del mundo! Es que son 1000 momentos en la vida de Pau, los que forman parte también de nuestra vida en 20 años de baloncesto al más alto nivel. Pues eso, con la selección, en la NBA, el tiempo que estuvo aquí en la CB. Javier Saisó, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Por cierto, Paco Jo, han salido muchas versiones, pero la auténtica de la cinta en la cabeza la sabemos nosotros, ¿eh? Sí. De primera persona, además. De primera persona, sí, y tanto. Miguel Martín Talavera, hola Tala, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Lalo Alzueta, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Lalo, voy a empezar por ti. ¿Es Pau el mejor jugador de la historia del baloncesto español? ¿Es el deportista más destacado del deporte español? ¿Dónde pones tú el listón? ¿Me estoy sobrando? Pues no, yo creo que en el primero aciertas al 100%, en el segundo, pues claro, le dio por nacer en Manacor hace también unos cuantos añitos a un tal Rafael Nadal Parera, y a lo mejor esa la puede discutir, ¿vale? La puede discutir. Obviamente, para los que nos gusta el baloncesto, es el A2, sí a todo. Tala, ¿dónde lo pones tú? Sí, yo para mí es el mejor jugador de baloncesto, el más decisivo. Yo incluso español, yo incluso creo que de baloncesto FIBA, cada vez que ha competido en algún campeonato FIBA, creo que
Es verdad que de Nowitzki, pero no mucho, quizá la antigua Rusia, la antigua Yugoslavia, pero yo creo que el más regular, a mí también me sale el mejor jugador FIBA Pau. Vamos a ver lo que hace Doncic. Y deportista, si no es el mejor, seguramente está en el top 3 de los mejores. Xavi, ¿tú? Bueno, de baloncesto seguro, español, es decir, indiscutiblemente para mí es el número 1. Y en general español, pues yo siempre tengo la duda esta, porque también está Rafa Nadal y Fernando Alonso, que es un tridente muy potente, pero yo que sé, cada uno en su especialidad. Yo creo que son claros números 1 y bueno, pues quizá Nadal Gasol sería ahí la duda, ¿no? Vale, os voy a preguntar a los tres cuál es vuestro momento Pau. Lalo, ¿cuál es para ti tu momento Pau, por lo que sea? Deportivamente hablando. Sí, claro. Sí, para mí es la semifinal del Europeo con Francia. O sea, es tirar de un equipo que no encontraba soluciones, que no encontraba ante una Francia que juega en casa, gentío, presión máxima, eran anfitriones y cuando todo pintaba mal, no, lo siguiente, pues sostener a un equipo entero y según van pasando los minutos cada vez su figura se va agrandando hasta que se los come con patatas a todos. ¿Tala para ti? Sí, yo también me quedo con ese porque es verdad que ha habido muchos momentos, es verdad que otros compartidos con jugadores como el Chacho, jugadores como Garbajosa, jugadores como su propio hermano Marc, jugadores sobre todo como la Bomba, pero en aquel momento, eso lo hay que ver cuando termina el partido, a quién se abrazan todos los jugadores, porque saben que Pau, con una actuación absolutamente sobrenatural, es el que les cuelga en ese momento como mínimo la plata, pero luego contra Lituania vendría el oro. Xavi. Bueno, pues sí, 17 de septiembre 2015, es que además lo recuerdo perfectamente porque empezó bien el día, porque Alfredo Moreno, tú y yo nos comimos una cazolita de mejillones con patatas cerca del pabellón. Al lado. Efectivamente, Alfredo Moreno fue el que pagó, creo, por primera y única vez, me da la impresión. Eso es más histórico que lo de Pau, ¿eh? Y a partir de ahí, pues el recital, ¿no? 17 de septiembre de 2015, el recital, 40 puntos, 11 rebotes, momento cumbre. Hombre, ha ganado 2 anillos y claro, y ahí el draft y tal, pero ese para mí es algo para poner en las escuelas y decir, mire señores, así es como se juega baloncesto. No sé quién pagó, sé quién no pagó. Los tres lo habéis tratado de diferentes maneras. Lalo, ¿tú tienes alguna anécdota con él, algún momento por lo que sea que forme parte de tu vida con Pau? Sí, y viene a resumir lo que es un tipo que, siendo leyenda y teniendo una dimensión descomunal, por lo menos por una de las cosas por las que a mí me ha llamado la atención siempre, es que es un tío muy normal. Y tan normal que, mira, todavía estaba yo en Televisión Española, típica ruta esto de la selección, hay un parón y yo estoy preparando un programa bastante complicado porque era en medio de la preparación y era sobre los Juegos Olímpicos, esto del programa ADO, ¿vale? El objetivo, no me acuerdo, creo que era Objetivo Río, pero a 2 años vista, ¿eh? Bueno, viene Pau Gasol, solicitamos la entrevista, nos la concede con la agenda tan salvaje que tenía, además ya sabéis cómo funciona todo esto, la jefe de prensa, toda la parafernalia, aterrizamos allí con todo el equipo de Televisión Española, nos paran el entrenamiento, nos dejan media cancha el entrenamiento porque era el único momento donde se podía hacer, y en la otra media estaba entrenando la selección española y nos ponen en una silla, estamos sentados hablando, haciendo una entrevista, y cuál es mi sorpresa, que en segunda, tercera pregunta que está haciendo Pau Gasol, no voy a decir el nombre, pero personal de Televisión Española, departamento realización, para la entrevista, pero en plan, esta la repetimos, es que no se entiende lo que dice. ¿Sabes? Yo me quiero morir, o sea, yo pensando, ya está, se acabó. Digo, se acabó la entrevista, y el tío coge y sin cortarse me dice, pues tiene razón, es que a veces no me explico bien. Digo, la madre que lo parió, y seguimos la entrevista para adelante, tranquilo, yo no sé de qué, le pedí perdón 200 veces. Pero sí, ese es Pau Gasol. Está muy bien. ¿Tala y la tuya? Sí, cualquier es que a mí me parece que el jugador o la leyenda todos lo conocemos, o más o menos lo hemos tratado, pero para mí el que me parece fundamental es la persona. Y yo me acuerdo en Belgrado, había quedado, el campeonato aquel no lo juega, pero viene en la selección, no sé si lo estaba comentando con alguna tele, pero siempre venía, porque no le dejaba su franquicia de la NBA, no le dejaba Memphis, pero vino a hacerle vino a estar con el equipo. Y en Novi Sad, creo recordar, no estábamos todavía en Belgrado, estábamos en Novi Sad, que quedó con él para hacer una entrevista y se lía a trabajar con Pepiño Casal, para arriba, para abajo y tal, total, que no baja. Y digo, bueno, pues me ha limpiado, pero vamos, de las primeras veces que iba, digo, no limpieza total. Pero total.
y cuando me voy a ir baja el tío apurado, me pide él a mí, tú fíjate, a un don nadie, le pide 250 veces perdón, que es que se había alargado el entrenamiento y bajaba medio duchado todavía con el pelo mojado, con una camiseta que se notaba que se había puesto encima, salía de la ducha, y ese es Pau Gasol, un tío que no tenía por qué haber hecho esa entrevista, que la hizo y encima en esas condiciones. Xavi. Bueno, me vas a permitir, Paco Jo, porque es una anécdota compartida contigo, Paco Jo. Estamos hablando del Mundial de Indianápolis, una rueda de prensa después de un partido, una sala de prensa abarrotada de periodistas, y hay solo 2 posibles salidas de esta rueda de prensa. Nosotros queríamos entrevistar a Pau Gasol ese día. Entonces, bueno, hicimos una estrategia que era, yo iba al teléfono, llamaba, me dije, tú llama a Madrid, que Pau Gasol pasará por aquí. Me dijiste, digo, bueno, pues va a ser complicado, pero bueno. Tú, me acuerdo perfectamente que fuiste a cerrar la puerta por fuera para que no saliera por justo al lado de la rueda de prensa y para que tuviera que salir justo por donde estaba la cabina donde yo había llamado a Madrid. Y ante mi estupor, tengo que reconocerlo, Pau Gasol viene contigo porque no podía salir por otro sitio más. Y ahí lo acorralamos, si te acuerdas, Paco Jo. Me está dando vergüencita. Y bueno, pero es que fue así. Entonces lo acorralamos, pero él se dejó acorralar, también hay que decirlo. Y le pudimos hacer la entrevista vía telefónica, porque si no hubiera salido por la otra puerta. Pero la habilidad de Paco Jo en cerrar una puerta de la sala de prensa hizo que pasara por aquí. Vale. Sí. O sea, los métodos de Al Qaeda para hacer las entrevistas. Claro, correcto. Ahora me explico yo muchas cosas. Por supuesto, ¿no? Si hay muchas cosas que es mejor no explicarlas, pero bueno. Bueno, hombre, pero me dejas, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Ya caducado, además está prescrito ya totalmente. Prescrito ya, claro. Totalmente. Además te digo, si no te dejo da igual, ya está contado, así que ¿qué más da? Me voy a poner un poco más serio, Lalo. ¿Cuál es el legado de Pau y de esta generación de jugadores de baloncesto? ¿Qué nos dejan Pau y los demás, pero sobre todo Pau, al baloncesto español? Bueno, nos dejan, primero, una ausencia de complejos que habíamos arrastrado durante muchas generaciones, por todo, y más en un deporte tan particular y que habla tanto también, es como una metáfora del desarrollo de una sociedad, porque siempre habíamos sido españoles bajitos, peludos y morenos, ¿no? Y claro, de repente sale un tío que mide 2'15", que no es ni peludo ni moreno, y que además coge y dice, pues yo voy a jugar contra los Yankees y voy a ser una estrella allí, y voy a liderar un proyecto de selección que va a poder competir de tú a tú con todas las mejores selecciones del mundo y que nos va a llevar a 20 años de verano sí, verano también, medalla tras medalla tras medalla tras medalla, pues es eso, es el sí se puede, pero de verdad, se pudo. Tala, no quiero terminar en plan cenizo, pero ahora se puede decir que cualquier tiempo pasado en el básquet español fue mejor. Sí, pero yo creo que siendo real absolutamente y duele la realidad de esa afirmación, también hay que decir que como lo fue después de la gran generación dorada del baloncesto yugoslavo antes de la separación o de la antigua Unión Soviética, es que creo que la selección española de baloncesto ya no es ganar, es cómo ganaba, un poco lo que decía Lalo, con una sonrisa, divirtiéndose, parecía que estaban jugando en el patio de la casa, que estaban jugando con tus amigos, sin ningún tipo de problema, de cisma. Eso es muy difícil, por eso yo creo que trasciende, lo de esa generación trasciende el baloncesto y trasciende nuestras fronteras. Yo creo que es uno de los equipos deportivos más importantes de la historia del deporte. Y yo creo que ese es el legado que dejan. Por lo tanto, que evidentemente que todos los tiempos que miramos hacia atrás o miramos hacia adelante van a ser peores. Pero porque nosotros, igual que otros en otros deportes o en otros países, tocaron el cenit y nosotros lo hemos tocado con ellos. Y la última, Xavi, ahora terminas de grabar el Play Basket, sales a dar una vuelta por Badalona y te encuentras a Pau. ¿Qué te gustaría decirle? Pues me gustaría darle las gracias, lo primero, darle las gracias por todos estos años, todo lo que nos ha dado y lo que nos ha hecho disfrutar, y decirle que su capacidad de liderazgo es infinita, es como el Cid campeador, ¿no? Que puede salir ahí, derrotar, aunque no esté bien o que tenga problemas, al contrario, solo con verle, ¿no? Le diría esto, pero básicamente le daría las gracias, ¿no? Porque, como decía Lalo y Tala, es que, de verdad, nos ha hecho
disfrutar, nos ha hecho él y sus compañeros, la selección, pasar unos años realmente extraordinarios. Me han dicho que este año haga el podcast más cortito, pero este es el segundo homenaje que le hacemos a Pau Gasol. No terminaríamos, quiero decir, sería un podcast Marta Casas, de los de 3 horas 15 minutos que le gusta hacer a Marta en Play Basket, y con las 3 horas nos quedaríamos cortos. Así que lo mismo en el especial de Navidad, algo nos inventaremos. Javier Saisó, Miguel Martín Talavera, Lalo Alzueta, muchísimas gracias por estar en Play Basket. Un abrazo, hasta luego. A vosotros un abrazo. Había una peli que era Un monstruo viene a verme. Aquí somos nosotros los que hemos disfrutado con el adiós a un monstruo que hemos visto jugar al baloncesto. Estáis escuchando Play Basket. Ese 1 contra 1 con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, Daimiel. ¡Jugón! Sensacional. Ahí, el público. ¡Qué canasta! Me ha entrado una cosita así, con la nuca, que me baja por toda la espalda. 1, 2, 3. Garnett, mira, otra vez. Gasol alucinando en el parquet, manos a la cabeza, y ahí están Los Ángeles Lakers, campeones de la NBA. Ya tenemos a un español con un anillo de campeón. Pau Gasol, campeón de la NBA en su segunda final, 8 temporadas después de llegar aquí en el año 2000, proclamarse mejor debutante en el año 2001, ahora campeón de la NBA. Kobe Bryant, campeón por 4ª vez, igual que Derek Fisher. Es que si la carrera de Pau en la selección ha sido la releche, ¿qué decir de la carrera en la NBA? José Ajero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ricardo González, muy buenas, Ricardo. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Faustino Sáez, muy buenas, Faust. Muy buenas. José, ¿qué ha sido para la NBA el adiós de Pau Gasol? Bueno, pues ha sido algo que yo creo que eso es la continuación de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Donde tuvo ese saludo abrumador de toda la selección de los Estados Unidos, ¿no? Yo no me podría esperar quizás tanto reconocimiento, evidentemente, de todos sus equipos, y sobre todo la reacción instantánea de la franquicia de los Lakers diciendo que le va a retirar la camiseta, que es una auténtica pasada por pensar lo que son los Lakers a nivel mundial y lo que ha supuesto este tipo dentro de su estructura. Es que es verdad, José, que para hacernos una idea de la dimensión de Pau, es bueno mirar cómo le ven desde fuera, y la NBA le ve como uno de los grandes. Le ve como uno de los grandes. Fíjate que yo no sé hasta qué punto ha influido en esto lo de la muerte de Kobe Bryant, porque para la NBA ahora mismo y para todo el mundo quizás sea el enlace que hay de Kobe Bryant vivo, ¿no? Lejos de su mujer o con su mujer, como ha hecho un montón de cosas, supone pues es un referente total en lo que se refiere al entorno de Kobe Bryant, pero es que además ha abierto la vía del internacionalismo en Europa, también en Latinoamérica, del castellano, pues un pack completo, por decirlo de alguna manera. Enrique, cuando se fue para allá en 2001, ¿tú pensabas que iba a ser Pau esto en lo que se ha convertido? No, hombre, era muy difícil. Me sabías que era un jugador especial, diferente, algo que no habíamos visto nunca, que tenía más cualidades que ningún otro jugador español, con unas posibilidades tremendas, con su altura, sobre todo su coordinación, su manera de jugar por encima del aro, pero era imposible predecir su carrera, no sé, aunque viéramos antes, no justo antes de su estreno en la NBA, ese duelo con Dirk Nowitzki, ¿no? Por la medalla de bronce en el básquet de 2001, que fue impresionante, ¿no? Nowitzki 40 y tantos puntos, Gasol 31, 33, algo así, y bueno, te quedabas alucinado, pero predecir todo lo que pasó, imposible, yo creo. Faust, ¿y en qué momento ves tú, por ejemplo, que se produce el ostras, este tío, ya verás tú? Pues yo creo que muy pronto. Él ya va para allá después de exhibirse en la final de Copa y en la final de Liga con el Barça, y yo creo que había pasado apenas mes y medio de la icónica jugada con la que habéis puesto el audio, con aquella narración de Andrés Montes y Anthony Daimiel con ese mate ante Garnett, que yo creo que es muy icónico, y es
probablemente el punto de inflexión que pasado mes y medio de experiencia en la NBA ya le sitúa en una dimensión distinta, ¿no? Ya se van aparcando esas dudas del chaval joven, del novato, del rookie blandito, de estas cosas que luego le fueron persiguiendo episódicamente, pero que fue desmintiendo rápido. Yo creo que ese mate ante Garnett es un claro punto de inflexión del vuelo que iba a tomar esa carrera en los años posteriores y se produce prácticamente nada más llegar, con lo cual rápidamente se ve que ahí había un talento especial y un personaje especial, ¿no? Sobre la NBA, José nos acaba de contar su padre Agustín, algo que yo desconocía, que tan solo en una ocasión ha asistido a un partido en el frontcourt con Pau Gasol, en un partido de Chicago contra Indiana, que ese es para él pues, la historia que quizás no había contado hasta ahora. ¿Vosotros tenéis vuestra historia con Pau Gasol? ¿Hay algún recuerdo personal especial, José, que tú recuerdes con Pau o que haya vinculado a Pau en tu vida y que no vayas a olvidar por lo que sea jamás? Pues he tenido varios, porque al final me pilla en la época en la que más volcados estamos yendo con los viajes de Estados Unidos. Recuerdo principalmente en el All-Star de Filadelfia, cuando él debuta como novato, estar en el vestuario y estar hablando con Mike Dunleavy Jr., que estaba allí también en el equipo de novatos, y Mike Dunleavy me quiso regalar sus zapatillas y la NBA no te dejaba. No sé por qué, yo a Mike Dunleavy le caí bien y me regalaba sus zapatillas firmadas. Entonces la NBA no te deja cuando eres periodista, y apareció Pau Gasol y apareció Pau Gasol y me dio entre Dunleavy, la NBA, que no dejaba que recibiera las zapatillas, y demás, diciendo que yo era periodista, pero que era colega suyo. Y las zapatillas vinieron a casa. Y luego me volvió otra vez a echar un cable, porque después de ese partido, nada más acabar ese partido, estaba el cartelón suyo de la taquilla de novato, con su nombre, con el logo del All-Star de Filadelfia, y lo iban a tirar a la basura, y me dice, cógelo, llévatelo. Y ahí lo tengo en casa. Al margen de que luego recuerdo en Nueva Orleans que él mismo nos pidió una entrevista, porque era la época en la que estaba con Mike D'Antoni, no estaba jugando mucho, y además no sé en qué, me parece que yo estaba en Nueva York y pidió la entrevista, ya que sabía que estábamos por allí, y nos hizo ir para Nueva Orleans a hacerle una entrevista, y vamos, que me eligió para que se lo hiciera. Era porque estaba allí, pero yo qué sé, que tengo eso guardado para mí, claro. No, está bien. Tú has tratado más de cerca a Pau en la NBA. Richie, ¿tú tienes alguna con Pau que guardes que se pueda contar? Sí, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, en el Mundial de Japón en 2006, después de uno de los partidos, que había una periodista japonesa que no le quitaba el ojo encima a Gasol, pero porque estaba absolutamente impresionada. Le miraba las piernas y decía, pero qué tío más largo. Y ya claro, era tan evidente que Gasol se acercó y le dijo, que soy largo, ¿eh? y se produce una situación así de un poco de, ya sabes cómo son también los japoneses, sí. ¿No? De vergonzosos. De vergüenza pura y tal, pero fue muy divertido. Nos echamos todos a reír en una situación graciosa. ¿Y tú, Faust, tienes la tuya en tantos años también con Pau? Yo me tengo que quedar con el Eurobásquet de 2015. Más allá de aquel partido icónico en Lille ante 27.000 franceses y aquella exhibición con los 40 puntos, me quiero quedar con ese campeonato al completo, porque es que era un máster en liderazgo lo que protagonizó en aquel campeonato. Yo recuerdo asistir a canutazos suyos, a ruedas de prensa, ya en la primera fase, cuando la cosa empezó torcida, como muchas otras veces. Él llegó a ese campeonato con la misión de cumplir la revancha del Mundial de 2014, y llegó sin Juan Carlos Navarro, llegó sin su hermano, y él acaparó ese liderazgo y lo llevó hasta el extremo. Recuerdo eso, mensajes al grupo, de este grupo tiene menos talento que otras veces, hay que poner otras cosas. Ese guión perfecto de líder que hacía que hasta cuando bajaba al comedor veías a los compañeros que le seguían hasta en ese protocolo, ¿no? Hasta para ir a comer. O sea, es seguir al líder, seguir al tótem del grupo, y en aquel campeonato que lo pudimos seguir de cerca fue un masterclass de gestión de grupo y de liderazgo. José, voy a volver a la NBA. ¿Qué jugador o entrenador para ti explican
un poco la carrera de Pau en la NBA? A mí, claro, se me ocurren Phil Jackson y Kobe Bryant, pero será demasiado obvio. Para ti, ¿qué jugador, sin qué jugador Pau a lo mejor no hubiera progresado tanto? ¿Sin qué entrenador o qué figura al lado de Pau pones que haya sido importante por lo que sea en su trayectoria de NBA? Bueno, yo creo que es básica la figura de Kevin Garnett en nuestro ideario todos, porque claro, no solo fue el al que se la hunde con el corte ese que ponías del 1, 2, 3, ándale, que yo creo que eso es ya lo que le pone en un principio, sobre todo por lo que suponía Kevin Garnett, que le gustaba sobre todo vacilar a los jugadores europeos. Y luego un entrenador, pues reduciendo la NBA, pues está claro que él mismo en la rueda de prensa lo dice, ¿no? Que son Phil Jackson y Greg Popovich, porque son tipos que le empujaban a hacer cosas importantes más allá de lo que pasaba dentro de la cancha. Faust, Hall of the Fame, acto de retirada de la camiseta en la lista de los 75... En la lista de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA que se va a hacer este año, ¿tú lo ves, Faust? Ahora se lo voy a preguntar a Ricardo y a José también, pero ¿tú lo ves entre los 75 mejores de la historia? Sí, probablemente. Si fuera entre los 100 mejores seguro, entre los 75 a lo mejor estamos más justos, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y es verdad lo que decía José al principio, que es ahora cuando estamos tomando más conciencia de la dimensión que tiene Pau también allí, ¿no? Y de ese legado y de esa imagen que ha proyectado con el paso de los años, también de mentor, de compañeros, de jóvenes. Y todo eso es gran parte de la semilla del reconocimiento que le está llegando ya y que le vendrá en estos días y meses posteriores a la retirada. Ir pensando qué jugador os recuerda a Pau Gasol en la actualidad en la NBA, si encontráis alguno. Richie, ¿tú crees que está entre los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, Pau? Yo para eso soy muy malo, porque en principio te diría siempre que sí, pero luego empiezas a sacar jugadores y de repente ya llevas 60 y son todos millones. Pero vamos, solo el hecho de que se discuta, de que nos lo estemos planteando, ya te dice la dimensión de Pau Gasol, porque es que los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA o los 150 mejores es que es la leche. José, la pena es que no cumpla la NBA 100 años. Si cumpliera 100, yo te digo que estaba seguro. ¿En los 75 lo ves tú también? Bueno, yo creo que sí. También es que pensad que podemos descartar muchos de los actuales, que son los que se nos viene, que no estará LeBron James, por ejemplo, y toda la playa de a lo mejor de jugadores de su edad, ¿no? Así que lo mismo sí puede entrar ahí. No veo por qué no, porque ya es lo que os digo, es un poco la dimensión internacional que ha tomado la liga, que yo no digo que sea culpa de Marc Gasol, pero es cierto que esta expansión planetaria que ha tenido coincide con el periodo de Pau en la NBA y abierta a muchos mercados nuevos y estableciéndose en otros que ya tenía conquistas como Europa. Así que sí, yo quiero pensar que al margen de los méritos deportivos, Pau Gasol va unido a una época de expansión de la liga que puede hacer que sea ese reconocimiento válido. Vamos. Vale, y hemos escuchado a Russell Westbrook al principio del programa contar que para él su jugador favorito ha sido Pau Gasol, que era una cosa que no sabía, yo diría que prácticamente nadie, y que la desveló después de la retirada de Pau. Sabiendo que ha influido en muchos jugadores, José, ¿hay alguien en el que puedas ver reflejado a Pau Gasol en la actualidad o en el futuro de la NBA? Pues fíjate, estamos viendo que cada vez que llega un unicornio intentan que sea como él, ¿no? Ya pasó con Kristaps Porzingis y se demostró que era un jugador completamente diferente. Pensábamos que iba a ser Lauri Markkanen y es un jugador completamente diferente, ¿no? Incluso su hermano Marc Gasol ha demostrado ser un jugador completamente diferente. Yo creo que es un jugador muy complicado que se repita, porque ya no se van a llevar este estilo de jugadores interiores con esa facilidad para leer el juego, con ir adaptándose, porque si te fijas, Pau, en vez de mejorar en el lanzamiento exterior, que es algo que traía de serie, ha ido cada vez mejorando más por dentro y ahora lo que se lleva es otra cosa. Así que un jugador de estas características y de estas dimensiones, ni dentro de la cancha ni fuera, lo veo ahora factible, por lo menos en los próximos 20 años. Richie, ¿tú ves alguno así? Sí, es que eso que dice Ajero es completamente cierto. Ahora todos los jugadores con ese potencial de poder parecerse a Pau Gasol de 2.15, 2.20 tienden todos a abrirse, a tirar por fuera y Pau siempre mejoró en el tiro y fue haciendo daño con los años, pero siempre fue muy potente dentro y su ventaja la sacaba siempre por dentro. Entonces no veo un jugador así muy parecido. Hombre, me gustaría, ¿no? Por ejemplo, que Santi Aldama, con unas características físicas
muy poco vistas en España, pues pudiera tener también una carrera larga y buena y pudiéramos decir un día que se pareció, ¿no?, a Pau Gasol, aunque es completamente muy complicado, muy difícil. Fauci, ¿tú? Sí, yo coincido con Ricardo. A mí me parece incomparable y además me parecería injusto para cualquier comparación. Pongamos Santi Aldama, pongamos otros jóvenes, es cargar de una presión infinita, pero es verdad que me gustaría que fuera Santi Aldama un poco también por esa evolución del viaje, ¿no? Del pionero Fernando Martín hasta Pau Gasol, porque recordemos cómo se vivió el viaje a la NBA de Fernando Martín, ¿no? Que fue un poco incomprendido incluso, y cómo todo eso ha cambiado. Y poder hacer ese viaje de pasado, presente y futuro y que ya veamos cómo jugadores como Santi Aldama o como Usman Garuba van allí con esa ambición y intentan ganar ese protagonismo. Gran parte del mérito tiene el haber vivido ese viaje de Pau Gasol desde bien joven en la NBA y esa carrera de leyenda. Pues hemos llegado al fin del viaje. El viaje de Pau, el viaje de una generación, el adiós a Pau, el adiós a la generación. Y en este especial pues hemos querido rendir homenaje al número 1 de esa generación, que es de números unos. Chicos, muchísimas gracias. Un abrazo a los tres. Gracias, un abrazo. No sé qué puesto ocupará Pau Gasol en la lista de los 75 mejores de la NBA. En la nuestra ocupa el número 1. Se nos va el número 1 de nuestro baloncesto y por eso este especial que juega ya la última posesión en Play Basket. ¿Qué ha dicho la gente en nuestras redes sociales en Play Basket sobre Pau Gasol, Marta Casas? Mira, pues nos podríamos pasar más horas todavía hablando de Pau Gasol, viendo las reacciones de la gente a través de las redes sociales, pero te voy a leer 5 comentarios. Venga. Por ejemplo, el de Jesús Igual Semperre, que dice: para mí hay varios momentos, uno de ellos cuando hubo aquel salto entre él y Marc Gasol en el All-Star Game de la NBA. Además, Monete Stark dice: aunque no seré original, me quedo con el España-Francia del Eurobásquet, 40 puntos, el mejor partido de su vida, jugaba con rabia y todo le entraba, sed de venganza, pero ¿qué tendrá este chico que todos hablamos bien de él? Irrepetible, Pau Gasol. Además, Álvaro Lamela dice: definición en una palabra, ejemplo. Momento inolvidable, chocándose el pecho ganando a Francia. Momento travieso, el mate en la cara de Garnett que le puso en el radar mediático. José Ángel dice que también se queda con las semifinales del Europeo contra Francia, una auténtica demostración de lo que es dominar un partido. Por ejemplo, Ángela, que nos dice: le definiría como un auténtico referente dentro y fuera de las canchas. Partido en el que consiguió el primer anillo con los Lakers, haciendo trasnochar a todo un país que nunca había soñado siquiera con que un español pudiera ganar la NBA. Grande, el más grande. Es un especial Pau Gasol, pero en fin, que recuerdo que lo hacemos en la semana en la que faltan solo unos días para una NBA que arranca sin Pau, pero cuyo análisis, como digo, lo haremos en unos días. Pero por situar cómo está dentro del especial Pau el resto, os digo, en la ACB manda Madrid-Barça, en la Euroliga manda el Barça, que con Olympiacos, Milan, Mónaco, Lyon y Zenit son los únicos que no han perdido. En la Liga Femenina manda el Series Basket, que es el antiguo Cádiz-Laseu. Y Marta ha dejado un mensaje al madridismo JC Carroll de lo más raro, la verdad. Hay que escucharle, sí. Buenos días, muy temprano aquí en Utah, pero me desperté pensando en el Real Madrid y España. Hace mucho tiempo he querido mandar un mensaje diciendo gracias a todos los grandes aficionados por los mensajes. Me da mucha alegría verles en el grado otra vez apoyando al Real Madrid. Yo sé que lo ganaron hace muchas semanas, pero enhorabuena para la Supercopa. El gran MVP Sergio Llull, increíble. Esos últimos meses aquí en casa han sido muy importantes, pasando tiempo con los seres queridos, con mi familia, mis padres y abuelos. Y espero que todos se están cuidando bien. Un fuerte abrazo a todos y hablamos pronto. Un abrazo. Qué tío más raro, ¿eh? Que se levanta y de repente le da por pensar en JC Carroll en España y en el Real Madrid. La verdad es que hacía falta una declaración, aunque sea esta de JC Carroll. Sobre todo, el que lo va a agradecer es Pablo Lasso, que está bastante cansado, podríamos decir, de que le preguntemos por JC Carroll en las ruedas de prensa. Nos termina ya diciendo, preguntarle a él. Bueno, lo intentamos, pero por lo menos ya hemos tenido alguna noticia de JC Carroll, que lleva bastantes meses desapercibido y desaparecido. Aunque para noticia, para mí lo es, que un entrenador ponga así a su equipo. Este es Roberto Íñiguez, el entrenador de Perfumerías Avenida Femenino, definiendo lo que es su equipo en la actualidad. Su equipo que está invicto en la liga. A corto y breve, lo mejor el público,
y que hemos ganado. Lo peor es que somos un grupo de gente que viene aquí, que se reúne, que intenta jugar al baloncesto, pero que no somos un equipo. Y nos vamos a comer los mocos. Ahora mismo tenemos un nivel mediocre en todo, mediocre. La única jugadora con la que estoy contento es Silvia Domínguez. El resto, ahora mismo a mí no me valdrían para ningún equipo en los que yo he entrenado. No querría ninguna. A ninguna. No tienen mentalidad, se han acomodado, no tienen el hambre del año pasado, no tienen foco, no tienen talento mental, no pueden jugar 2 partidos seguidos. No, del jueves no ha cambiado nada. Del jueves es que hay que jugar otro partido y tienes que volver a jugar al máximo nivel, con foco, con disciplina. Y hay gente que no sabe mantener eso. Igual es que está mirando el marcador a ver cuántos puntos lleva y quiere anotar. El año pasado no había esa idea. Entonces, bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Madre mía. Después de ganar un partido por casi 30 puntos. Imaginas que vengo yo aquí un día y digo, bueno, nosotros somos un equipo somos un grupo de gente que nos juntamos aquí. Intentamos hacer un programa, pero la verdad es que solo confío en Javier Seiso. Bueno, ha puesto un tuit Roberto Íñiguez en el que decía que bueno, que no solo vale ganar, era un poco la explicación que decía el entrenador del Perfumerías Avenida, y eso es lo que intenta seguro transmitirle a las jugadoras. Bueno, yo estoy muy orgulloso de mi equipo, que quede claro, en esto no tengo nada que ver con Roberto. Gracias, Marta. Di lo contrario. Gracias a Marta Casas, que se encarga de que el engranaje funcione en redacción y producción, a Alfredo Moreno, que se encarga de la realización técnica, y a Paula Jiménez, que es nuestra community manager, que mueve el podcast al ritmo que ni un after. Por cierto, hablando de redes, la semana que viene regresa al Fantasy NBA de Bivenger con la Liga Play Basket, con premios semanales y de final de temporada que recordaremos, pero atentos, que la próxima semana os contamos. Nos oímos a final de semana otra vez. Como siempre tenemos sorpresas, y como siempre gracias por elegir Play Basket para disfrutar del baloncesto con nosotros, en iVoox, en Spotify, en Ser Podcast, en Apple, en iTunes, en Google. ¡Adiós! Ahora voy yo. Cadena Ser. La radio.